todos, siempre detrás de una pantalla. Hay gente que trabaja, que lucha y no descansa. Sigamos trabajando en movimiento, somos los que estamos atrás de la televisión, imagen de trabajo. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Imagen de Trabajo. Una semana en donde tuvimos la cuarta marcha federal universitaria, federal, toda la Argentina, miles y miles de personas en la calle, jóvenes, estudiantes, docentes, profesores, rectores, sindicalistas, todo tipo de gremios, de todo color, multicolor fue la marcha, pero además también un montón de otros actores que tienen que ver con jubilados, por ejemplo, con recortes, que tienen que ver con empleados que se quedaron en la calle y que no encuentran un trabajo, con esta cuestión de esta vara de la doble moral que también se nos intenta bajar del gobierno hacia la sociedad. Hay un montón de bronca dando vueltas, pero sobre todo hay una bronca que es específica, que tiene que ver con la educación pública, con la que seguramente vos estás en tu casa y egresaste. Pudiste ser por ahí el primer egresado universitario de tu familia. Bueno, esa bronca es la que hoy se traduce en un incumplimiento de una ley 5 veces tratada, 2 veces vetada, porque la segunda vez directamente dijeron no la vamos a poner en funcionamiento porque no tenemos de dónde sacarla. Tenemos a Emiliano Jacobiti con nosotros. ¿Cómo estás, Emiliano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias a vos por la invitación. Bueno, para hablar de lo que dejó la marcha, claramente ya está, ya la marcha sucedió, fue multitudinaria a nivel ancho y largo del país. ¿Qué es el día después? El día después de algo como lo que pasó el martes, me parece que nos tiene que hacer pensar a todos, ¿no? Tiene que hacer pensar, bueno, mira, la sociedad argentina quiere la educación pública, quiere el sistema público de universidades, está dispuesto a defenderlo, no importa quién votó. En la marcha, como vos decías recién, había gente de todos los colores políticos, pero la gran mayoría no tenían nada que ver con la política, tenían que ver con defender la universidad pública. Y te aseguro que había gente que votó en contra de Milei, como un montón de gente que votó a favor de Milei, pero no quiere que se meta con las universidades públicas. ¿Por qué? Porque, como decías recién, son una herramienta social que le permite a la familia saber que sus hijos, independientemente del lugar donde nacieron, eso no va a condicionar el lugar hasta donde puedan llegar, sino que va a depender de su mérito, porque el Estado, cuando llega a las universidades, les ofrece unas universidades públicas que son igual o mejores que las privadas, que están en los mejores rankings del mundo y que si vos te esforzás y te graduás, bueno, tenés muchísimas chances de poder cumplir más tus sueños, ¿sí? Universidad de Buenos Aires, 55% de los 70.000 ingresantes de este año son hijos de primera generación de universitarios. Eso es lo que la gente fue a defender. ¿Qué me parece que hay que hacer? Instar al gobierno a que se siente a dialogar. El gobierno no puede seguir mirando para otro lado y presentando recursos judiciales diciendo no voy a cumplir la ley, porque eso en algún momento se termina. Eso en algún momento se termina. Y cuando eso se termine, en el medio dejaste un tendal de problemas que muchas veces no van a tener solución. Mirá, hoy vi algo en las redes de alguien que hablaba que la ciencia, por ejemplo, era como algo de cristal. Por ahí vos lo ves mucho, si se rompe, se rompió. Y no es que decís, bueno, lo arreglo y lo arreglas rápido. Perdés años y años de ciencia, de investigación. Profesores que hoy se están yendo. Digamos, ¿por qué? Porque no pueden esperar hasta que la justicia, con sus tiempos, resuelva que el gobierno nacional tiene que cumplir las leyes. Algo básico en un sistema democrático. Y ahí te sumo algo también que me parece que es piola pensarlo, porque te encontrás con jóvenes que podrían ser los próximos investigadores, nuestros científicos del futuro, que también ya no se anotan ni siquiera una beca, porque claramente las becas se recortaron, porque la ciencia y la tecnología en este país hoy no tiene importancia, ¿no? Para el gobierno, ¿no? Claramente. Es rarísimo, porque es el momento en el mundo donde la ciencia tiene más importancia, ¿no? Digo, me parece que
el gobierno hay cosas que no ve. Digo, no, permanentemente el gobierno está viendo qué hace Estados Unidos. Bueno, ¿por qué no mira cuánto invierte Estados Unidos en ciencia y lo imita? ¿Cuánto invierte Estados Unidos en educación superior y lo imita? No solamente hay que imitarlo cuando quiere atacar países, ¿no? Me parece que nosotros tenemos que darnos cuenta que ningún país se desarrolló sin invertir en educación pública y en ciencia y tecnología. ¿Cómo podemos romper, por ejemplo, ese mensaje? El otro día estaba escuchando a un colega nuestro, Alejandro Fantino, que decía, termínenla con ese verso de que la universidad pública nosotros no la pagamos, nosotros la pagamos toda. Y, por ejemplo, un alumno nos sale X cantidad de millones de pesos y finalmente termina no haciendo la carrera, o de la cantidad de gente que se anotan 100, terminan 3 cursando. ¿Cómo se puede romper con eso? Mira, lo primero que hay que hacer es no revolear datos mintiendo porque algo queda. Lo primero y principal, las universidades no son gratis, son no aranceladas. A ver, el policía que tenés parado en la puerta no es gratis, no lo pagás porque venga a la puerta, lo pagás con tus impuestos. ¿No? Todos pagamos por los bienes que el Estado cree que son estratégicos. Educación pública, seguridad, justicia, ¿no? Son las cosas que el Estado cree que son estratégicos, entonces recauda compulsivamente a través de impuestos. Es falso decir que todos pagan lo mismo por la educación pública. Vos vas a... mi hija se encuentra en un curso con, por ejemplo, los hijos de personas que tienen mucha más plata que yo o mucha menos plata que yo. Y ninguno de los tres paga lo mismo de impuestos. Por lo tanto, no tiene nada que ver. La hija de un obrero de la construcción, por ejemplo, que va a la universidad pública, no paga lo mismo que ni mi hija ni la hija de un empresario que paga muchísimo más. Entonces, eso hay que correrlo de la discusión. No es cierto. No, mira, el que tiene, pues no. Yo creo en un Estado donde le cobra a los que más tienen. Y después eso lo distribuye en las cuestiones que son estratégicas. Para mí, la educación pública es estratégica. Después, lo que se invierte. Las universidades públicas argentinas tienen índices de graduación similares a la Universidad de San Pablo y a la UNAM de México. Y están igual en los rankings internacionales. Invertimos en una 5 veces menos por alumno por año en dólares y en otra 10 veces menos por alumno por año. Entonces, en el momento que uno sale a cuestionar algo, dice, no, bueno, mirá, esto van contra el déficit fiscal. No, no se va contra el déficit fiscal. Lo que este gobierno, por ejemplo, no está pagando, esos 80.000 millones de pesos que tenía que pagar de una partida especial para el funcionamiento de hospitales universitarios, que el gobierno hoy no giró un peso del presupuesto 2026, que no vetó. Y que reconoció, recordemos, porque lo reconoció. Y que reconoció que están ahora viendo a ver si arman una comisión para ver cómo reparten algo que venían repartiendo todos los años anteriores. ¿Y en qué cambió? Eso es, mirá, pero eso es exactamente lo mismo que el gobierno va a gastar por financiar la baja al impuesto a los autos de lujo. Entonces no es un problema de plata. La ley de financiamiento universitario sale 1,3 veces menos de lo que el gobierno gastó para bajar el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto que pagan los ricos de los ricos de los ricos. Bueno, entonces vos tomás una decisión. Si vos preferís gastar tus recursos, en lugar de invertirlo en educación, preferís gastarlo en financiar baja de impuesto a los sectores que más plata tienen, te puedo hablar de bienes personales, te puedo hablar de autos de lujo, te puedo hablar del FAL, de la reforma laboral, te puedo hablar de la reforma de Tierra del Fuego, te puedo hablar de la excepción, la quita de retenciones por 1 minuto para las mejores ojeras que anticipen ventas. Bueno, todas esas cosas que vos bajaste de impuestos son no menos de 7 veces la ley de financiamiento universitario. Entonces, ¿el problema dónde está? ¿Que es político? El problema está en las prioridades. El problema está en qué cree o qué no cree el gobierno. No quiere y la verdad que el gobierno es un gobierno que no cree en el Estado, no cree que el Estado tenga que ser el que equilibre las diferencias en la sociedad, pero lo que sí tiene que hacer es respetar la ley. Porque Milei puede no creer en las universidades públicas. Ahora, si el Congreso, como decías vos, le vota, le insiste con una mayoría especial, que pocas veces eso se logra, una ley, la tiene que cumplir, le guste o no le guste. Así como nosotros
pagamos los impuestos, aunque a mí no me guste que le bajen los impuestos a los más ricos, y los pago igual. No es que entonces digo, no los pago porque no me gusta. Para eso tiene que actuar rápidamente la justicia. La justicia no puede dilatar esto, porque si vos empezás a dilatar que se cumplan las leyes que sanciona el Congreso, y bueno, entrás en un problema institucional. Hablando de institución, vamos a ver qué es lo que... Te pido que compartas conmigo las palabras de Álvarez, dale. Dale. Hizo una entrevista radial en donde justamente le preguntaban la cantidad de gente, qué parecía, qué le sucedía a él al ver esa cantidad de gente reclamando para que justamente esta ley se implemente. Y esto decía. Tenemos un sistema democrático donde obviamente siempre hay una parte de la población que no está de acuerdo con lo que hace un gobierno y tiene derecho a manifestarse. Hay libertad para que los sindicatos se expresen y hagan una marcha. O sea, en ese aspecto nosotros no tenemos ninguna evaluación, porque bueno, también hay toda una discusión del número y para mí eso es relativo. Primero porque esto es una república y los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quién junta más gente. Pero además hay otro problema, vos podés juntar 100.000 personas, 1 millón o 5 millones, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí. Bueno, parece como que la democracia para un lado sí, para otro no. Bueno, pero o lo constitucional sí para un lado y para otro no. A ver, es que vos fíjate lo que decía. Acá lo que importan son los legisladores. Bueno, los legisladores votaron una ley, vos no la cumplís. A mí no me importa cuánta gente se juntó. El problema es que la gente se está juntando porque vos no respetás la voluntad popular, lo que fue la gente y votó. Acá la gente, así como votó un presidente y se está bancando con lo que le cuesta el ajuste del presidente, también votó legisladores, diputados y senadores que votaron una ley y que hay que respetarla. Y también es muy importante que la justicia sepa que los profesores y la comunidad universitaria no pueden esperar. Esta dilación que se está produciendo entre que se votó la ley y que la ley se cumple hace que todos los días se vayan profesores de las universidades, de los colegios universitarios, y eso es muy, pero muy difícil de reemplazar, porque el que deja su profesión o el que deja su dedicación para tener 4 o 5 trabajos, no se puede dedicar lo que se tiene que dedicar al seguimiento de los alumnos. Y mientras más tiempo pase y más tiempo la justicia le dé al gobierno para no cumplir la ley, más profesores, menos calidad académica van a tener nuestras universidades. Mientras vemos una foto que vos pusiste en tus redes sociales, también le sumo esto. Ahí está, mirá. La salud de la cantidad de argentinos que se atienden en los hospitales universitarios, Clínica, Rofo, etcétera, también vale. No es solamente la salud. Mirá, en la red de hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires se atienden más de 1 millón de personas por año. Muchos de ellos no saben que cuando van a hacerse un tratamiento al Hospital Rofo y ven gente de todo el país que viene, ese hospital depende de la Universidad de Buenos Aires. Por ahí en clínicas está más instalado, está en una zona universitaria, todo el mundo lo sabe. O el Hospital Lanari. Y no solamente hoy tenés un problema en la atención, sino que son hospitales escuelas. Si vos atendés menos, formás peor. Totalmente. Vos formás ahí los profesionales que después van al 80% en los hospitales universitarios, no solo el de la UBA, sino en todos los que hay en el país, se forman el 80% de los médicos. O sea, que si hoy vos no tenés fondos para que esos médicos puedan atender todos los pacientes que tienen que atender para saber cada día más, lo que vas a tener mañana son peores médicos. Y no peores médicos en el sistema público, peores médicos en el sistema público y privado. Porque cuando vos vas al hospital más caro, con la prepaga más cara, igual el 80% de los que atienden son médicos formados en esos hospitales. Totalmente. Entonces lo que vos estás haciendo es perjudicando no solamente al que se forma de médico, sino a todos los que van a recibir la atención futura de esos profesionales. Y a los que no les respondés, porque una cosa es ir por un dolor de garganta y otra cosa es ir por un tratamiento de cáncer. Cuando la vida se te pone en juego y necesitas ahí una atención que sea rápida, directa, eficaz, bueno, eso hoy no lo están pudiendo tener los pacientes. Cortito, porque ya se nos quedamos sin tiempo, Emiliano, pero de aquí en adelante,
¿Cuáles son los pasos a seguir, más allá de solicitarle a la justicia, más allá de pedirle a los diputados que sigan trabajando? ¿Hay algo más? Fuimos a la justicia, hicimos las presentaciones. Sí. Obviamente vamos a ir a todas las mesas de diálogo que convoque el gobierno. Lo que sí creo, y hoy lo estaba hablando con una diputada, con Mariela Coleta, lo que sí creo es que hay que trabajar para sancionar una nueva ley de financiamiento universitario para el 2026 y 2027. Porque lo que pasó en el 2024 y en el 2025 está volviendo a pasar ahora. Otra vez la inflación se está comiendo el salario de los profesionales, se está comiendo el salario de los trabajadores de las universidades, y eso va a hacer que las universidades privadas sean las que se lleven con ofertas de 2 o 3 veces más a los mejores profesores o a los profesores que no tengan otra posibilidad. Tampoco uno los puede culpar. No. Hay profesores que pueden decir, bueno, mira, vivo de otra cosa. Hay otros que no, y tienen derecho. Totalmente. No, tienen derecho. Pero lo que también la gente tiene que darse cuenta, y por eso es muy importante cuando veíamos gente, chicos que iban a las universidades privadas, que dicen, mira, yo voy a una privada, pero está bien que es universidad pública. La gran mayoría de los profesores de las universidades privadas se forman en las universidades públicas. Si hoy vos cerrás el sistema de universidades públicas, las universidades privadas no se pueden hacer cargo ni siquiera de la cantidad de gente que hay. No está preparada la Argentina para lo que está pasando. En esa nueva ley, por ejemplo, y perdón, Loli, me extiendo un chiquitito, pero en esa nueva ley, ¿podría llegar a haber, por ejemplo, un arancel diferenciador para las personas que vienen? Porque ese es uno de los tantos reclamos recurrentes. Vienen brasileños, vienen ecuatorianos, vienen peruanos a estudiar a la UBA, por ejemplo, medicina, después se llevan todo el conocimiento y se lo llevan a su país. ¿Es posible hacer esa diferenciación? Mira, lo primero que hay que tener son los datos reales. Bien. Primero, habría que reformar la Constitución y la Ley de Educación Superior. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber como dato real es, de los 70.000 ingresantes que tuvo, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires este año, menos del 3% no tienen residencia permanente en Argentina. Al inicio, segundo o tercer año, va bajando un montón. No se distribuyen igual entre las facultades, es cierto. La Facultad de Medicina es la que más tiene, con 6%, la de Odontología 4,1%, todo el resto abajo de 2%. Con lo cual, lo que nosotros tenemos que saber es que si eso baja a 0, no te ahorrás absolutamente nada. Porque si vos tenías en un aula 100 personas y vas a tener 94, vas a gastar lo mismo. A lo sumo lo que vas a tener es menos ingreso de divisas porque esa persona viene, consume, etc. Y en la gran mayoría se quedan. Hoy si vos vas a cualquier hospital, a cualquier guardia, o llamás al médico que viene a tu casa con la obra social, te vas a encontrar que muchos no nacieron en Argentina. A ver, eso es así. Y todavía en la Argentina faltan médicos. Entonces, lo que me parece que está bien, después podemos discutir cualquier cosa. Después, si la sociedad quiere presentar un proyecto para que a los que estudian y se van y declaran que se van a ir, hay que cobrarle, discutámoslo. Ahora, tenés que reformar la ley y tenés que hacer una reforma constitucional para que te permita hacerlo. Discutámoslo, no hay ningún problema. No, pero lo que digo es, dialogar. No digamos que eso va a resolver un problema. No va a resolver un problema. Mil gracias, un placer. Muchísimas gracias a vos y agradecerles por toda la cobertura que nos dieron en este momento tan difícil para las universidades. Para eso estamos, obviamente, porque eso también es el servicio, eso también. Con ustedes vamos a compartir una nota que le hicimos al secretario general de UPCN, a Andrés Rodríguez. Bueno, nos recibió en la Casa de los Trabajadores. Allí, obviamente, charlamos en la necesidad que se tiene de un Estado eficiente y de un Estado en donde no esté vanagloriándose o poniéndose contento de la cantidad de empleados públicos que va echando, ¿no? Porque esa es la palabra, echando. ¿Cómo se reduce el Estado? Y cómo además también se complejiza. Escúchalo. Y nos encontramos en un edificio que es bellísimo, que es el de UPCN, con Andrés Rodríguez. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por recibirnos. No, por favor, al contrario. Y te felicito porque la verdad que la casa de estos empleados es bellísima. Contame un poco la historia de este edificio. Esta es una casa de 1920 aproximadamente. El arquitecto Peña en algún momento pasó por la vereda, pidió permiso para ingresar, por supuesto se lo permitimos, y nos mandó un premio, un diploma reconociendo el valor de la casa y la manutención de ese valor. Es un Art Nouveau.
Pero de cualquier manera también tiene su importancia histórica, porque cuando el gran, digamos, impulsor de nuestro sindicato, la Unión del Personal Civil de la Nación, fue el general Perón. Y este edificio se ve que para la época en que él gobernó en sus primeros gobiernos, estaba en manos del Estado. Cuando se nos dio la personería en el año 48, Perón entonces mandó una ley al Congreso y la donó para que se sancionara a perpetuidad como propiedad del gremio. No, y la verdad te felicito porque además está muy bien mantenido, más allá de premiado y todo, es bellísimo, vale la pena realmente destacarlo para todos los empleados porque es una hermosura. Y vos hablabas de Perón justamente y de la importancia, ¿no? Del reconocimiento. Hoy nos estamos encontrando en una situación política extrema, donde hay un desprecio además también por el sindicalismo, un desprecio por simplemente los derechos más básicos, ¿no? Huelga, manifestación, libertad de expresión, libertad de información. Parece como que estamos retrocediendo. ¿Qué opinión te merece? Mirá, sí, este es un régimen llamado o autollamado libertario que realmente no sale del ajuste, brutal, muy cruel además, hasta con concepciones un poco perversas, porque eso de regocijarse porque se achica el Estado echando gente, realmente es bastante cruel. ¿Cuántos empleados perdieron? Y nosotros hemos perdido más, en la Administración Pública Central, Sí. por supuesto, hemos perdido cerca de 14.000, 16.000. Ahora se habla de una nueva recorte, una locura también, porque la gente ya no trabaja bien, es algo que la espada de Damocles siempre pende sobre la cabeza de los trabajadores. Además es muy injusto, porque realmente esto trae como consecuencia el desarme del Estado, la destrucción del Estado, ¿no? Porque son gente que tiene muchos años de antigüedad. Eso es mentira que entraron con el último gobierno. La mayor parte de los de planta transitoria que se busca ese criterio para expulsarlos más fácil, tiene más de 10 años de antigüedad y son gente preparada. Es más, este mismo gobierno hizo el concurso famoso del examen y lo aprobó el 95% del personal. Además un examen bajísimo, o sea, un examen horrible, que que era tramposo, realmente una porquería, o sea, y esto vale por mi cuenta, porque de hecho hasta lo he hecho al aire en el canal, hemos contado las preguntas absurdas que había para un empleado público. Ahora, ¿qué hay de cierto? Porque, por ejemplo, bueno, vos ayer estuviste en la manifestación, me contabas fuera del aire, una manifestación multitudinaria, pero como no hace mella, no importa la cantidad de gente, de hecho lo dijo el secretario de Educación, no importa, puede haber 5 millones en la calle, que de todas maneras el ajuste va a perpetuarse y es la decisión que nosotros tenemos. ¿Dónde está el parate? Porque ¿a qué costo es el superávit? Correcto. Bueno, por eso estamos frente a una política exclusivamente basada en el ajuste, en la expulsión no solamente en la actividad estatal, se están cerrando empresas privadas lógicamente con la pérdida de fuentes de empleo. Salarios que lamentablemente nos obligan a negociar en paritarias por debajo de la inflación. O sea, es todo pérdida, lógicamente. Y además, como digo, la destrucción del Estado es muy importante, porque el Estado no es solamente, más bien, no pertenece a un gobierno, pertenece a la comunidad. Y el Estado se está descuidando terriblemente. Hay desfinanciación en la salud, hay desfinanciación en la educación, te pongo un ejemplo, Vialidad Nacional, no se mantienen las rutas nacionales. ¿Qué perjuicio te trae esto? Además de mayores accidentes viales, también te trae perjuicios para el comercio. Todo el movimiento terrestre que se necesita para comerciar en el interior del país se mueve en rutas. Bueno, esto es otro tema a considerar. O sea, cada lugar que vos ves, de cada organismo que se destruye, indudablemente es una señal de descuido hacia la comunidad. Algunos lo llaman genocidio. ¿Vos qué opinás? No sé si la palabra es esa, pero de cualquier manera creo que sí, es algo totalmente elitista, con mucha soberbia, manejado con mucha soberbia y realmente sin importarle la justicia social. Y mucha gente que vive de su trabajo o busca trabajar, requiere justamente de un cuidado de parte de la comunidad y de parte de un gobierno. Entonces, esto nos está dando. Pero yo creo que está empezando a reaccionar lo que fue en algún momento también una crítica a gobiernos anteriores, es como que la gente se está dando cuenta que verdaderamente tiene que haber un cambio.
tiene que empezar a construirse un cambio. Porque es cierto tampoco, la construcción de una alternativa política no se hace simplemente por una marcha o por un paro que decretó la CGT. Se hace cuando vos realmente empezás a entusiasmar y a generar una credibilidad a partir de un proyecto, ¿no? Es muy importante que las fuerzas políticas nacionales y populares, fundamentalmente el peronismo, se reencuentren, haya debate, haya autocrítica y haya, como digo, una construcción de un proyecto. Todos los sindicatos tienen, en su mayor o menor medida, votantes de este gobierno, de Milei. ¿Cómo se reconstruye esa confianza? Porque vos me estabas hablando de un proyecto que está muy bien, la organización. Ahora, del otro lado de la vereda, aquellos votantes de Milei te dicen, no hay nada. O sea, el peronismo no tenés una figura, solamente Axel. Después están todos peleados, cada uno está tirando para su molino. ¿Cómo se organiza ahí? Vos que venís obviamente desde el movimiento obrero, ¿qué consejo das? Bueno, que imiten un poco a la CGT. La CGT tiene matices internos, no somos todos iguales. Indudablemente hay también debates, hay también enfrentamientos verbales en posiciones, en tomar posiciones. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos mantenido la unidad de la institución intacta. Por eso la CGT, cuando fue el último Congreso Normalizador el año pasado, eligió una conducción y renovó parte de las cabezas de esa conducción. Creo que ese es el Sí, que era uno de los capítulo- tantos pedidos, ¿no? Exacto. Sí. Creo que ese mismo concepto se debe aplicar a la territorialidad. Es decir, sobre todo nosotros hemos conversado con muchos gobernadores y le decimos, mira, hay que salir de tu propio territorio. En tu propio territorio vos podrás tener algunas ventajas relativas para poder gestionar una política de gobierno, pero no vas a tener un contexto general porque las provincias también le ha llegado ya el ajuste, le ha llegado el recorte de gastos y empiezan a tener problemas para darle a su comunidad lo que necesita. Por eso es muy importante que esa territorialidad se exprese nacionalmente con carácter federal. A militar. Exactamente, es militar, como es lo correcto Sí, a para militar. reconstruir una alternancia. Ahora, de cualquier manera, esta reacción yo la estoy viendo. Nosotros desde el campo sindical, por ejemplo, te pongo un ejemplo. A ver. El último paro tuvo mucho acompañamiento social. Vos veías, incluso ciertas empresas de colectivos funcionaron y sin embargo iban vacías. O sea, los lugares naturales de concentración de gente, Constitución, ¿no?, estaban vacíos. Que eso no es solamente los trabajadores sindicalizados, eso es una reacción de toda Es una conciencia social del Exacto. mismo trabajador que no tiene nada que ver con el sindicato. Exactamente. Sí, de parar y protestar por lo que no le están dando, lo que le corresponde y no Lo le que le están dando. le corresponde. Tal Y cual. fíjate las marchas también, ¿no? Cada vez son más voluminosas, cada vez indudablemente se requieren más planteos. Buah. Y este gobierno además me parece que está en una situación interna bastante delicada, ¿no? Que no sé cómo lo va a tratar a resolver. A resolver, sí, cada día aparecen cosas nuevas. Espero la próxima, el año que viene, en unos meses, cuando nos volvamos a juntar, tengamos que hablar al menos de que ya está realizada esa alianza, esa unión, ese trabajo mancomunado de territorialidad que tanto estamos esperando, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque hay que Necesitamos. reconstruir, hay valores que no han cambiado, se han perdido y hay que retomarlos. Valores que no es decir vuelvo al 45, por supuesto, pero valores como la lealtad a una causa, el compromiso, la identidad hacia una idea, la unidad de los argentinos, y la solidaridad para ayudar a los que más necesitan y por supuesto consolidar una organización en el tiempo, es imprescindible y son valores que tenemos que volver a practicarlos entre todos. Muchísimas gracias, Andrés. Un placer. Gracias a ustedes. Y hasta acá llegamos con Imagen de Trabajo después de estas dos charlas tan interesantes que tuvimos en este programa. Gracias por estar del otro lado, pero quédate porque viene todo el resumen con el amigo Dani Fava, el Social Atlético Televisión. Chau. Muy bien, y llegamos al bloque deportivo de nuestro programa, en este caso para ver al fútbol femenino y las futbolistas del SAT que el último fin de semana fueron al predio del Racing Club de Avellaneda y ganaron su partido. Sí, gran victoria del equipo de la Tele como visitante. El equipo que dirige Basualdo derrotó 2-1 a la Academia. Los goles de la Tele los marcaron Lara López y Vanina Brusone.
y lo dio vuelta el equipo, porque arrancaba perdiendo, porque la cosa se complicaba, pero sin embargo el equipo de la tele supo revertir una situación desfavorable en el arranque del partido y a lo largo de los 90 fue superior, sellando la victoria con ese golazo de Brusone que le permite al SAT estar en una posición realmente expectante de la tabla. Recordemos que la próxima fecha del equipo en esta apertura, la fecha número 7, será en el día de hoy. Sí, hoy sábado 9:30 de la mañana. Así que hay que madrugar para ver al equipo de Basualdo, teniendo en cuenta que se juega como local. Y es un lindo plan para arrancar el sábado y ya quedarse allí en el predio de Moreno. Así que hoy 9:30 de la mañana, frente a Unión de Santa Fe como local, el fútbol femenino del Social Atlético Televisión. Igualmente lo podés ver por la aplicación en vivo de AFA Play, donde se televisan y transmiten todos los partidos. Por otra parte, cierro el bloque deportivo invitándote, como lo hago todos los programas, a que el martes en vivo, a través del canal de YouTube del Social Atlético Televisión, te enganches con el programa de nuestro equipo, Club SAT Stream, con la conducción de Adrián Pereira, de Marcelo López, todos los martes a las 4 de la tarde en vivo, y después queda obviamente para que lo veas cuando puedas o cuando quieras. Así que en vivo todas las novedades del Social Atlético Televisión, martes 4 de la tarde a través de nuestro canal del club.